Mujeres de Fe para el Cambio. Un podcast para reflexionar sobre la religiosidad, la espiritualidad y el feminismo. Mujeres de Fe para el Cambio. Hola, hola, muy buen día para todas las personas que nos escuchan desde distintos lugares de esta bella región latinoamericana. Saludamos a las mujeres, a las y los jóvenes, las organizaciones que dedican gran parte de su quehacer en las actividades cercanas a las iglesias de barrio, de las zonas campesinas y que lideran procesos de cambio en la salud, la educación, el medio ambiente, la cultura, que caminan la palabra y hacen comunidad como las comadres. ¿Cierto, Valentina? Buen día. Buen día, Virginia. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de Mujeres de Fe para el Cambio. Me alegra que estemos otra vez aquí para aprender más sobre teología feminista. Es un gusto saludarles nuevamente y también a nuestras comadres, Clemencia y Aurora. ¿Qué nos contarán hoy? Aquí llegaron las comadres. Comadres, ¿escucha el programa de Mujeres de Fe para el Cambio? Uy, sí, estuvo buenísimo. Aprendí mucho. Ya se lo estoy circulando a otras personas del grupo. Ahí podemos proponer que lo escuchemos en la formación, porque van a hacer otros podcasts como ese. Yo me identifiqué con varias de las cosas que contaron. Lo mismo me pasó a mí. Y me gustaría saber más sobre cómo fue que las teólogas feministas empezaron a preguntarse por el ministerio de Dios en sus vidas, como mujeres en la sociedad, con una visión más crítica y de justicia de género, y sobre cómo ven el papel que cumplimos las mujeres como nosotras y qué otras teologías existen. Vea, recuerde que el sábado nos volvemos a ver. Sigamos escuchando, a ver qué nos cuentan hoy. Venga, comadre, la invito y nos tomamos un café calientico, un matecito, un té, yo no sé, venga. Qué bueno escuchar a las comadres y saber que les gustó todo lo compartido en el primer capítulo. Esperamos que, como ellas, las personas que nos escuchan estén poniendo atención y anotando las preguntas que les surjan. En este programa vamos a seguir indagando con nuestras invitadas sobre las teologías liberadoras, alternativas o inspiradoras de las que nos empezó a contar en el anterior programa Elizabeth Gareca, ¿recuerda? Sin más preámbulos, presentemos a nuestra primera invitada. Damos la bienvenida a Sofía Chipana, teóloga e investigadora. Realizó sus estudios en la Universidad Bíblica Latinoamericana UBL de Costa Rica. Hace parte de la comunidad de sabias y teólogas indígenas del Abya Yala y de la comunidad de teología andina de Perú, Argentina y Bolivia. A ella le preguntamos con nuestra bienvenida, ¿cómo ha sido, Sofía, ese proceso de llevar la palabra, de hacer pedagogía en las comunidades y con las mujeres desde la teología feminista? ¿Y cómo las han recibido? ¿Cómo se ha involucrado la comunidad? Sabias, rebeldes y persistentes. En los mundos indígenas, el feminismo como tal no es conocido, pero al ser mundos relacionales, se reconoce la existencia de las fuerzas vitales femeninas y masculinas, pues la interrelación de esas fuerzas restablece la armonización de las relaciones en todas las comunidades de vida. En ese sentido, como uno de los aportes significativos de la teología feminista, sería la deconstrucción del referencial masculino que se ha impuesto en las comunidades indígenas, lo que ha llevado a una serie de relaciones jerárquicas que prioriza la participación de varones indígenas en los diversos ministerios o servicios cristianos. Gracias, Sofía, por sus aportes. Poco a poco nos vamos acercando a las realidades y a la manera como se van dando los procesos en cada una de las teologías. Recogiendo la inquietud de las comadres, invitamos ahora a la teóloga feminista negra colombiana Maricel Mena López, investigadora y escritora, académica de la Universidad Santo Tomás, magíster y doctora en ciencias religiosas. Bienvenida, Maricel, es un orgullo tenerla aquí con nosotras y cuéntenos, ¿qué papel cumplen las mujeres populares en el quehacer de la teología feminista?
La teología feminista nace y surge de las luchas, de las apuestas de las mujeres populares. Creo yo que la teología feminista desde sus inicios quiso responder a todas las demandas, todas las búsquedas justamente que se desarrollan desde los barrios, desde los territorios, desde las búsquedas por agua, por salud, por escuela de las mujeres populares. Por eso está enraizada en las luchas y en los movimientos populares. Podría decir que la teología feminista es una reflexión acerca de Dios justamente desde la hermenéutica, desde la experiencia y la perspectiva de las mujeres, apoyada en la mediación socioanalítica del género. Y cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando entonces de las posibilidades interpretativas de la vida y del acontecer de Dios en la vida de las mujeres. Pero lo hacemos utilizando la hermenéutica de la sospecha, es decir, preguntándonos por las incomodidades que la religión patriarcal ha hecho con relación a las mujeres y teniendo en cuenta nuestras experiencias de Dios justamente en estas prácticas cotidianas. La teología feminista entonces es crítica porque parte de las experiencias de las mujeres en sus luchas por la liberación de sexismo, racismo, clasismo, homofobia, pobreza, asume la tarea de velar valores predominantemente masculinos y excluyentes que se convierten como norma en la tradición cristiana. Formula perspectivas que aumentan la visión de mundo, de sociedad, de teología, de forma más inclusiva, incluye a aquellos y aquellas que antes y ahora han estado en la periferia de la formulación teórica y teológica. Muchas gracias, Maricel. En ese mismo sentido, le preguntamos ahora a una mujer de fe y creyente, campesina, educadora popular, Ana de Dios Castro Rugeles, y le hacemos la misma pregunta después de darle la bienvenida, por supuesto. ¿Qué papel cumplen las mujeres populares en el quehacer de la teología feminista? Mujeres y experiencias que transforman. Para nosotras, las mujeres campesinas, ha sido muy importante. Uno de los grandes aportes es podernos reunir en un proceso de formación que nos permite hacer un debate crítico y cuestionar capacidades que tenemos para ser parte activa en una sociedad que está impartida por ideas y normas patriarcales que nos han dejado siempre a nosotras las mujeres en un segundo plano. Ha sido muy importante este debate porque nos permite ir y entender toda la magnitud de lo que somos capaces de hacer, entendiendo desde ese punto teológico a un Dios que es infinitamente lleno de rostro femenino. Entonces nos permite empoderarnos en nuestra esencia interior para así dignificar nuestro ser de mujer, nuestra capacidad de mujer en un aporte supremamente grandioso en un cambio social y por ende comunitario para ser parte activa en una sociedad que necesita urgentemente ser atendida desde un punto femenino, desde una visión de teología femenina que puede cobijar una amplia visión de lo que significa el accionar de las mujeres en un país, en un cambio, en una transformación. Gracias, Ana de Dios. Y ahora nos alegra saludar de nuevo a la teóloga colombiana Carmiña Navia y nos gustaría saber cómo fue que empezaron a preguntarse por el ministerio de Dios en sus vidas como mujeres en la sociedad con una visión más crítica y de justicia de género. El proceso de llevar la palabra y la reflexión teológica a las mujeres populares, que es con quien nosotros trabajamos, ha sido un largo proceso. Empieza con las comunidades eclesiales de base, empieza con la lectura del Evangelio y la comprensión por parte de las mujeres de que ellas pueden decir su palabra, de que ellas pueden entender el Evangelio desde sí mismas y para sí mismas. Y en ese sentido, poco a poco, ellas se han ido aprendiendo a hablar de lo sagrado, a hablar del Evangelio, a hablar de Jesús, a pensar sobre ello. Se han involucrado a sí mismas y han desarrollado su capacidad de pensar y poco a poco han ido recuperando, aprisionando de nuevo su palabra ante lo sagrado, ante la divinidad. Ha sido así lo más importante.
Gracias, Carmiña, por esas enseñanzas. Pero las comadres se preguntaban por otras teologías. Sabemos que está la teología de la liberación, que inspiró la teología feminista en primer lugar, pero también la ecoteología, la teología negra, indígena, la teología queer, la teología a partir de experiencias de trabajo con niños y niñas. Virginia, ¿quién es la otra invitada que nos va a compartir sobre este tema? Claro que sí, Valentina. La teología feminista ha generado avances muy importantes al interior de la Iglesia que se han manifestado en cambios en muchos sectores de la sociedad, como nos contaba Carmiña. Indaguemos ahora un poco sobre los aportes y cambios que han venido haciendo las teologías feministas negra, indígena y la campesina. Empecemos con Maricel Mena. ¿Qué es la teología feminista negra? La teología siempre ha estado en singular, ha estado al lado de los hombres, ha sido eurocéntrica y patriarcal, y se ha adueñado del derecho de nombrar a Dios a su manera bajo la metáfora del Padre. Como consecuencia de esto, un selecto grupo se ha adjudicado el derecho de hablar de Dios. Esto sin duda alguna ha generado desigualdades, pues como lo advierte Sally Maffio, los imaginarios de Dios, de divinidad, tales como el Todopoderoso, el Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Castigador, Cabeza, son reproducidos en los modelos de socialización desde la casa hasta las instituciones. Es esto lo que queremos deconstruir y para esto acudimos a las diosas, porque este es uno de nuestros derechos, el poder nombrar a Dios desde nuestra experiencia corporal. ¿Cuáles considera han sido los aportes más relevantes para la comunidad en general y la comunidad negra que se han hecho desde esta teología, Maricel? Interpreta la realidad como una fuente para la emancipación y busca repensar la experiencia de la divinidad desde nuestra ser de mujeres negras. Pretende deconstruir los sistemas políticos que esclavizaron, protestando incluso en el silencio, en el toque, en las canciones, en las poesías, en las comidas, en los eslogans. La teología negra feminista se manifiesta a través de diversas formas de expresión, en el lenguaje hablado, en los símbolos, en los gestos, en la corporeidad, en la estética, en la aestética, en los olores, colores, sabores. Se articula en un proceso liberador y de fe para las mujeres negras. Esta teología negra feminista parte no solamente del lugar del dolor por la discriminación y el racismo que hemos vivido las mujeres negras a través de la historia desde las colonias, sino que también desde sus luchas y resistencias. Es una teología que va más allá de la simple inclusión de las negras dentro de las categorías pobres, sin olvidar lógicamente que continuamos siendo esclavas del hambre, de enfermedades, de las tasas más elevadas de desempleo. La teología negra feminista rescata a la mujer negra del papel de pobre, criada, esclava, que es un papel inventado por los eruditos que formaron el imaginario religioso, y las coloca entonces como protagonistas y artífices de su propia historia de lucha, de resistencias. Esta podríamos decir que es una de las características fundamentales de nuestra teología y en diálogo obviamente con nuestras tradiciones ancestrales de religión yoruba y banto. Procesos de deconstrucción de imaginarios y construcción de comunidad. En este caso, como lo señala Maricel, los invaluables aportes que hace la teología feminista negra. Ahora se suma a la conversación la teóloga Caroline Solé de Hillary. Ella es alemana de nacimiento, boliviana por matrimonio y hace parte de la red ecuménica de teólogas. Bienvenida, Caroline. Cuéntenos qué otros aportes hace la teología feminista.